Luisa conocía el lenguaje de las cosas que crecen. Sus manos, a menudo manchadas de tierra fértil, podían contar una historia de amor, pérdida o celebración con solo un ramo. Entendía los ciclos de la vida y la muerte a través de los pétalos. Su floristería, el Jardín de Luisa, era un refugio de aromas y colores en una de esas encantadoras ciudades del sur de España, donde las calles adoquinadas guardan secretos a plena vista. Su vida, como las raíces de los robles que tanto admiraba, parecía profunda y serena. 15 años casada con Marcos, un hombre que, a diferencia de ella, no vendía vida, sino tiempo, relojes de lujo, objetos precisos y fríos que medían los segundos que a ellos, últimamente, parecía que se les escapaban. El silencio en casa se había vuelto un habitante más. Al principio era sutil, casi imperceptible. Se disfrazaba de cansancio tras un largo día de trabajo. Marcos llegaba más tarde, con la excusa de una cena de negocios o un cliente importante. Dejaba el maletín en la entrada, y un beso rápido en su mejilla que ya no sabía ahogar sino a prisa. Luisa, con la paciencia de quien espera a que una semilla germine, lo justificaba. «Está trabajando duro por nosotros», se repetía a sí misma mientras regaba los geranios del balcón, cuyas flores rojas parecían el único color vivo que quedaba entre ellos. Pero las señales comenzaron a crecer, como malas hierbas en su jardín cuidado con esmero. Una noche, el olor de un perfume desconocido, dulce y ajeno, se aferró a la solapa de su saco. «¿Y esto?», preguntó ella, intentando que su voz sonara casual. Marcos ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Una clienta en la joyería, ya sabes cómo son, te abrazan para felicitarte por una venta». Y Luisa calló. Porque era más fácil creer en una mentira conveniente que enfrentarse a una verdad que podía arrancarla de raíz. Luego vinieron las llamadas. Esas que lo hacían levantarse de la mesa y susurrar en otra habitación. Si ella entraba, él colgaba de repente. «Telemarketing, no me dejan en paz», decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esos ojos avellana, los mismos que una vez la miraron como si fuera la única flor en el desierto, ahora parecían opacos, distantes. Observaban el mundo a través de un cristal que a ella no le estaba permitido cruzar. La rutina, antes un bálsamo de comodidad, se había convertido en una jaula predecible. Desayunaban juntos pero en silencio. Cenaban viendo la televisión, sin nada que decirse. El espacio entre ellos en la cama se sentía cada vez más ancho. Un abismo frío que ninguna manta podía calentar. Aún así, Luisa se aferraba a los recuerdos, a los 15 años de historia compartida. ¿Cómo podía dudar de él? Del hombre que le había propuesto matrimonio en el restaurante más elegante de la ciudad, prometiéndole un para siempre que olía a azahar. Se convenció de que era solo una mala racha. Una sequía temporal. Todas las relaciones la tienen, ¿no? Solo había que esperar a que volviera a llover. El día de su 15º aniversario, amaneció soleado, pero una nube gris se cernía sobre el corazón de Luisa. Él se lo había dicho la semana anterior, con un tono falsamente apesadumbrado. «Cariño, me ha surgido un viaje de negocios a última hora. Inaplazable. Te juro que lo compensaré». Ella asintió, tragándose la punzada de decepción. «Claro, mi amor, el trabajo es el trabajo». Pero mientras lo veía hacer la maleta, una pequeña voz en su interior le susurró que algo no encajaba. La forma en que doblaba sus camisas con demasiado esmero. La colonia nueva que compró para el viaje. Esa noche, para no ahogarse en la melancolía de una casa vacía, Luisa decidió hacer algo por sí misma. Se puso el vestido que había comprado para celebrar con él, se pintó los labios de rojo, y reservó una mesa para uno en el Mirador, el mismo restaurante donde su historia de amor había sido sellada. Sentada sola, con una copa de vino como única compañera, se sentía un poco patética, pero también extrañamente desafiante. Estaba allí para honrar su historia, aunque solo quedara ella para recordarla. Y entonces lo vio, en un rincón íntimo, bañado por la luz cálida de una lámpara, estaba Marcos. No había ningún viaje de negocios. No había clientes. Solo él, riendo a carcajadas. La risa que ella no había escuchado en años. Frente a él, una mujer más joven, vibrante, lo miraba con una devoción que dolía. El mundo de Luisa se detuvo.
El murmullo del restaurante se desvaneció en un silencio ensordecedor. Vio cómo Marcos tomaba la mano de la mujer y le colocaba en la muñeca un reloj deslumbrante, con pequeños diamantes que brillaban como lágrimas. Era el mismo modelo que ella había admirado en su joyería hacía meses, y que él le había negado por ser demasiado extravagante. El aire le faltó en los pulmones. El dolor fue tan agudo, tan físico, que sintió como si una espina gigante le atravesara el pecho. Pero no se derrumbó. No gritó. Los años cuidando de plantas delicadas y espinosas le habían enseñado algo. A veces, la quietud es la respuesta más poderosa. Una calma gélida, afilada como el cristal roto, la invadió por completo. Hizo un gesto al mesero, un joven que a veces le compraba flores para su madre. «Papel y pluma, por favor», pidió, su voz sorprendentemente firme. El muchacho se los trajo, confundido. Con una caligrafía perfecta, sin un solo temblor, escribió una nota. Dobló el papel con cuidado, y se lo entregó al mesero. «Por favor, llévale esto al señor de aquella mesa». Su mirada era serena, pero sus ojos de color avellana ardían con la intensidad de un fuego que acababa de nacer de las cenizas. El mesero se acercó a la mesa de Marcos con una discreción profesional. Su lealtad silenciosa estaba con Luisa, la mujer que siempre le guardaba las mejores dalias para su madre. Colocó el pequeño papel doblado junto al plato de Marcos, y dijo en voz baja, pero audible para ambos: «De parte de la señora». Marcos frunció el ceño, confundido. «¿Qué señora?», abrió la nota. Su caligrafía, inconfundible, solo 2 palabras: «Feliz aniversario». La sangre abandonó su rostro. Se volvió de un blanco ceroso, como los lirios que se usan en los funerales. La risa se congeló en sus labios, y el brillo en sus ojos se extinguió como una vela en una corriente de aire. Su acompañante, ajena al cataclismo que acababa de desatarse, le tocó el brazo. «¿Pasa algo, mi amor?». La palabra amor sonó obscena en el aire denso. Marcos se levantó bruscamente, tirando la servilleta sobre el plato, a medio comer. «Tengo que irme». No hubo más explicaciones. La noche encantada se había roto en 1000 pedazos. La espera en casa fue una tortura. Luisa no lloró. Se sentó en el sofá de terciopelo que habían elegido juntos, y escuchó el silencio. El tic-tac del viejo reloj de pared era un eco de su corazón roto. Cada segundo, un martillazo. Tic. Traición. Tac. Mentira. Tic. Humillación. Tac. Final. ¿Cuántas noches había esperado así, justificando sus ausencias? ¿Cuántas veces se había tragado sus dudas para mantener una paz que nunca fue real? La llave girando en la cerradura sonó como un disparo. Marcos entró hecho una furia. No había rastro de culpa en su mirada, solo la rabia del que ha sido descubierto. «¿Se puede saber qué fue eso?», espetó, arrojando las llaves sobre la mesa de centro. El sonido metálico cortó el aire. Luisa lo miró, su calma era un muro contra el que la ira de él se estrellaba. «Te vi, Marcos. Te vi celebrando nuestro aniversario, con ella». «¿Me estás espiando ahora? ¿Te has vuelto loca?», gritó él, avanzando hacia ella. «Era una reunión de trabajo, una clienta importante. Siempre tienes que arruinarlo todo con tus celos». Ella esbozó una sonrisa sin alegría, una mueca de dolor. «¿Le regalaste un reloj de trabajo? ¿Le tomaste la mano por trabajo? ¿Le reías así, por trabajo?». Cada pregunta era una estocada. Él se quedó sin palabras. La mentira se desmoronó, dejándolo desnudo en su engaño. El huracán de acusaciones y negaciones destrozó los cimientos de 15 años en una sola noche. No hubo disculpas. Solo reproches. El amor, si alguna vez lo hubo, se convirtió en cenizas. Al día siguiente, el rumor se esparció como la pólvora. En un pueblo tan pequeño, un secreto es un tesoro a punto de ser saqueado. Cuando Luisa abrió su floristería, sintió las miradas. Los clientes habituales, que antes la saludaban con una sonrisa, ahora la observaban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. «¿Estás bien, Luisa?». La pregunta no buscaba consuelo, sino información. Las llamadas de sus amigas se sentían como interrogatorios.
Cada palabra de apoyo era una aguja que le recordaba su humillación. Estaba expuesta, juzgada y sola en el pequeño escenario de su ciudad. Durante días, se movió como un autómata, regaba las plantas, preparaba los ramos, atendía a los clientes. Pero sus manos, antes tan seguras, ahora temblaban. Las flores, que siempre habían sido su refugio, parecían marchitarse con su tristeza. Una tarde, después de cerrar, se quedó sentada en el suelo de la tienda, rodeada del aroma dulce de los pétalos que morían. Y fue allí, en el punto más bajo, donde encontró su arma. Si su lenguaje siempre habían sido las flores, las usaría para contar su verdad, no con gritos ni con escándalos. Lo haría con una belleza cruel y simbólica. Una justicia poética. Se levantó, sus ojos avellana ya no reflejaban dolor, sino una determinación fría como el acero. Su primera obra maestra nació de esa resolución. El Club de Campo celebraba su gala anual, un evento al que Marcos por supuesto asistiría para mantener las apariencias. Luisa recibió el encargo de los arreglos florales. De forma anónima, a través de un proveedor, envió la pieza central. Era una composición exquisita, una cascada de rosas amarillas, el vibrante color de la infidelidad. Entre ellas, se asomaban las flores blancas y delicadas de la adelfa, una planta tan hermosa como venenosa, que susurraba peligro, y como base, un nido de cardos afilados, el símbolo inconfundible de un dolor profundo. La gente admiraba la belleza del arreglo, comentando sobre su dramatismo y originalidad. Pero cuando Marcos lo vio, en el centro del salón, entendió el mensaje. Cada pétalo, cada espina, era una palabra. Era su historia, contada en un lenguaje que solo él podía descifrar. El veneno estaba servido. Y era solo el principio. El zumbido de admiración en el salón del Club de Campo se convirtió en un ruido blanco para Marcos. Su copa de champán temblaba en su mano. Vio a socios y amigos fotografiando el arreglo floral, ajenos a la declaración de guerra que contenía. Se sintió expuesto, desnudo bajo una luz que solo él percibía. Salió de allí sin despedirse, con el sabor amargo del veneno en la garganta. La belleza podía ser un arma, y Luisa acababa de demostrar que era una experta tiradora. A la mañana siguiente, una entrega llegó a la joyería. No era un paquete de relojes suizos, sino una corona fúnebre, majestuosa y terrible. Estaba tejida con hortensias secas que representaban la fragilidad y el fin de un sentimiento, ramas de sauce llorón que hablaban de una tristeza infinita, y en el centro un lazo de seda negra con una sola palabra bordada en hilo de plata: recuerdos. La empleada más joven la recibió, con una mirada de horror y confusión. La colocó en el mostrador de cristal, donde los relojes de lujo parecían burlarse de un tiempo que, para Marcos, se había detenido. Los clientes que entraban se quedaban en silencio. La corona era una presencia macabra en un lugar dedicado al lujo y la precisión. ¿Quién había muerto? La pregunta flotaba en el aire. Marcos, al verla, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era un mensaje directo, una lápida para sus 15 años de matrimonio. La arrancó del mostrador con furia, y la arrojó al almacén. Pero la imagen ya estaba grabada en la mente de todos. El susurro se había convertido en un grito silencioso. La campaña de Luisa continuó con una precisión quirúrgica. Un pequeño ramo de petunias, que simbolizan el resentimiento, apareció en el parabrisas del coche de Marcos. Un solitario jacinto púrpura, la flor del arrepentimiento y el perdón solicitado, fue dejado anónimamente en la recepción del apartamento de su amante, un recordatorio sutil de que su relación nació de una traición. La chica, confundida por el gesto, empezó a ver a Marcos no como un amante apasionado, sino como un hombre con un pasado enredado y oscuro. Las dudas como semillas comenzaron a germinar. Marcos se volvió paranoico. Cada flor que veía en la calle le parecía un mensaje cifrado. Analizaba los ramos en las mesas de los restaurantes, los geranios en los balcones. Dejó de dormir. Su trabajo se resintió. Cometía errores, olvidaba citas. Sus socios notaban su distracción, su mirada perdida. El hombre impecable, el vendedor de tiempo exacto, se estaba desmoronando. Una noche desesperado fue a la floristería. La encontró podando unas rosas, con una calma que lo enfureció.
«Basta ya, Luisa, detente», gritó desde la puerta, su voz rota. Ella se giró lentamente, sin soltar las tijeras de podar. Lo miró de arriba a abajo, al hombre demacrado y ojeroso que tenía delante. Ya no quedaba nada del Marcos que amó. «No sé de qué hablas», respondió ella, su voz tan suave como un pétalo. «Las flores, sé que eres tú, la corona, los ramos, me estás volviendo loco». Luisa dejó las tijeras sobre el mostrador y se acercó a él. Por primera vez en meses, lo miró directamente a los ojos. No había dolor en su mirada, ni odio, solo un vacío helado. «Yo solo te envío flores, Marcos, pensé que te gustaban, siempre decías que te gustaban». Su serenidad era más cruel que cualquier grito. Él entendió en ese momento que había perdido. No solo la había perdido a ella, sino que había creado un monstruo sereno que usaba la belleza como su espada. Se dio la vuelta y se fue, derrotado. La historia se convirtió en una leyenda local. Ya nadie sentía lástima por Luisa, la miraban con una mezcla de temor y admiración. Era la florista, la mujer que no necesitó levantar la voz para destruir a un hombre. Su tienda se llenó de nuevos clientes, mujeres en su mayoría, que no solo iban a comprar flores. Iban a buscar un consejo, a compartir una confidencia, a encontrar en sus ojos Avellana un reflejo de su propia fuerza oculta. Luisa había transformado su dolor en arte. Cada arreglo era una página de su diario, una confesión, una sentencia. Descubrió que al contar su historia a través de los pétalos, no solo se estaba sanando a sí misma, sino que estaba dando voz al dolor silencioso de muchas otras. Su jardín ya no era un refugio, era su fortaleza, y sus raíces, antes sacudidas por la tormenta, ahora se hundían más profundas y fuertes que nunca en la tierra fértil de su nueva vida. Estaba lista para florecer. La estrategia de Luisa fue devastadora, no por su ruido sino por su silencio. Marcos se encontró atrapado en un jardín de espinas psicológicas que lo desarmaban pieza por pieza. La historia de las flores se regó por toda la ciudad, pero nadie hablaba de ello directamente con él. Solo lo sentía en las miradas, en las conversaciones que se detenían cuando entraba a un lugar, en los socios que de repente cancelaban reuniones. Su fachada de hombre exitoso, preciso como los relojes que vendía, se agrietó bajo el peso de los pétalos. Su amante, la chica vibrante de la cena de aniversario, se cansó del drama, y de la sombra de una esposa, que parecía estar en todas partes y en ninguna. Lo dejó con un mensaje de texto, frío, cortante. Quebrado, le suplicó perdón. La esperó una noche a la salida de la floristería, con el aspecto de un hombre que no había dormido en semanas. Sus ojos estaban hundidos, su traje caro, arrugado. Parecía un fantasma. «Luisa, por favor, para ya». «Lo siento», dijo, su voz era un susurro ronco. Ella lo miró, sin una pizca de la emoción que él esperaba. No había ira, ni tristeza, solo una calma inmensa, como la superficie de un lago profundo. «¿Parar qué, Marcos?» «Yo solo vendo flores», respondió, y en esa simple frase, él comprendió la inmensidad del abismo que lo separaba. Ella ya no era la mujer que esperaba en casa. Había canalizado su dolor en poder, y él ya no tenía lugar en su mundo. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la soledad. Era un castigo mucho peor que los gritos. Era la indiferencia. Pasaron 2 años, el escándalo se convirtió en anécdota y la anécdota en leyenda. Marcos vendió la joyería a pérdida, y se mudó a otra ciudad, un hombre anónimo que huía de un pasado contado con flores. Luisa, por su parte, hizo exactamente lo contrario. Se aferró a sus raíces. Vendió la casa que compartían, ese escenario de silencios y mentiras, y con el dinero, compró un local más grande en el centro histórico. Lo remodeló por completo, con grandes ventanales que inundaban el espacio de luz. Su nueva tienda ya no se llamaba El Jardín de Luisa. Ahora, sobre la puerta, unas elegantes letras de hierro forjado decían: Renacer. El lugar era más que una floristería, se había convertido en el corazón de una comunidad de mujeres que, como ella, habían decidido florecer después de la tormenta. Daba talleres de arreglos florales, que eran en realidad sesiones de terapia grupal. Entre dalias y eucaliptos, se compartían historias de corazones rotos y de la increíble fuerza que nace de las cenizas.
Luisa ya no llevaba el cabello en un moño desordenado. Ahora lo lucía corto, un corte moderno que enmarcaba un rostro sereno, surcado por finas líneas de risa alrededor de sus ojos avellana. Se reía a menudo, un sonido claro y genuino que llenaba la tienda. Estaba rodeada de amigas leales, de un amor propio que había cultivado con el mismo esmero que a sus orquídeas más raras. Vivía plenamente sola, y nunca se había sentido más acompañada. Una tarde de primavera, mientras preparaba un ramo de peonías, la campanilla de la puerta sonó. Un hombre elegante, de unos 50 años y con un aire que no era de allí, entró en la tienda. No miraba las flores como un cliente que busca un regalo, las miraba como un experto que evalúa una obra de arte. «¿Luisa?», preguntó, su voz con un acento de la capital. Ella sintió, secándose las manos en su delantal. «Mi nombre es Alejandro Vera. Soy curador de una galería de arte en Madrid». Hizo una pausa, observando la composición que ella estaba creando. «He oído hablar de usted. De la florista que cuenta historias. He viajado hasta aquí solo para ver su trabajo». Luisa se quedó inmóvil. El mundo exterior, el ruido de la calle, los turistas que pasaban, todo se desvaneció. «Sus arreglos», continuó él, «no son solo decoración, son instalaciones. Tienen una narrativa, una tensión emocional. Son brutales y hermosos a la vez». La miró directamente a los ojos. «Estamos preparando una exposición sobre el desamor y la resiliencia. Quiero ofrecerle la oportunidad de crear una instalación completa. Un salón entero para que cuente su historia, para que cuente todas las historias». El aire se llenó del aroma dulce de las peonías. Por un instante, Luisa recordó a la mujer que fue, sentada sola en aquel restaurante, con el corazón hecho pedazos. Vio el camino recorrido, el dolor, la rabia, la fría determinación, y finalmente la paz. Su dolor no había sido en vano. Se había transformado en algo más grande que ella, algo que otros podían ver, sentir y entender. Su herida se había convertido en su obra maestra. La traición puede sentirse como un final, como si la tierra se abriera bajo tus pies y te tragara por completo. Pero a veces, solo a veces, esa grieta no es una tumba. Es el lugar exacto por donde empieza a filtrarse la luz, el único espacio por donde puede brotar una nueva semilla, más fuerte, más sabia, y sobre todo, más libre. La historia de Luisa no había terminado la noche en que su matrimonio murió. Apenas estaba comenzando a florecer. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.